final de cuentas, como bien decís vos, tiene que ser de una manera completamente natural y espontánea. Sí. Entonces, ya está. Estamos. Bueno, Y no sé, ¿qué tenés para nosotros? y en realidad, amigo, la idea que yo tengo en cuanto a la, diríamos, actividad o a la tarea que estaríamos haciendo con esta propuesta, nos estaríamos proponiendo sería el hecho de tener en cuenta este largo trecho en que hemos venido ambos trabajando, abocados a la práctica espiritual, diríamos. En ese sentido, como Trabajando por la comida que no perece, como sí, diría el exactamente, Maestro Jesús. así mismo. Entonces, en ese cometido, mi percepción o mi forma de encarar esto es que realmente cuando vos creaste, se podría decir, la Fundación sí. 50 Luces, como le llamás vos, ¿verdad? De filosofía y meditación. De filosofía y meditación, naturalmente tuviste en mente que ese eslogan, por decir, por llamarle, ¿verdad?, de filosofía y meditación era un medio hábil para ir acercándonos a aquello, ¿verdad?, que en definitiva permite comprender lo que se persigue con esto, ¿verdad? No hay... Es justamente como estábamos hablando la vez pasada, el tema de Shankara, ¿verdad? O Adi Shankaracharya, que es, vamos a decirle, o sea, estábamos hablando también de Shankara y de la manera en la cual en el hinduismo no hay una distinción muy clara entre religión y filosofía o teología, podemos decir, y Shankara como una persona, un individuo que escrutó, estudió, profundizó las escrituras, comentó las escrituras, ¿verdad? Y debatió con los sacerdotes de la época, y entonces el legado que él nos deja es básicamente se convierte en el canon para las siguientes generaciones, ¿verdad? Y es cierto lo que vos decís, cuando yo, bueno, la fundación en realidad yo tuve la idea realmente, o sea, que en realidad no empecé como quizás fantaseando también un poquitito, ¿verdad? Esperando de que, bueno, como Jesús en Jerusalén, ahí las palmas y más o menos de que iba a ser algo, pero finalmente o sea, terminó convirtiéndose más bien en un espacio para el cual yo pueda seguir, como bien vos dijiste, estas exploraciones. Y entonces, si tomamos esa manera, o Sócrates, por ejemplo, sería otra figura, ¿verdad?, que podemos ver, en el cual para nosotros en la concepción occidental religiosa, ¿verdad?, la persona que llega, vamos a decirle, que profundiza realmente en la religión, es lo que podemos denominarlo el santo o la mujer santa, el santo o la santa, pero en la filosofía eso más bien es como el sabio, ¿verdad?, o la mujer sabia, ¿verdad?, que como Sócrates, ¿verdad?, y Shankara estaría por ahí como una persona que realmente de buena fe, vamos a decirle, estudió las escrituras sagradas, comentó y se inmiscuyó en esa cultura de la religión, ¿verdad?, que no se distinguía para él con la filosofía,
caso occidental sería Santo Tomás, San Agustín, ¿verdad? Filósofos, pero también considerados santos, ¿verdad? Y entonces ese finalmente es vamos a decirle, el arquetipo los arquetipos que yo podría dar, ¿verdad? Como me decís, bueno, yo hice la fundación y entonces un espacio para la exploración. ¿De qué? De la filosofía y la meditación. Y ahora que decimos la meditación, ¿verdad? También, evidentemente hay otro tema aparte, ¿verdad? Es otro video solamente, pero digo nomás, otra vez volviendo a la idea del occidente, nuestra cultura occidental, pero lo que decía San Pío de Pietrelcina, ¿te acuerdas? Que él decía, buscamos a Dios en los libros, pero lo encontramos en la meditación. Ese sería el punto, y bueno, esa sería la idea de la fundación, que como vos decís, ¿verdad? Impulsar algo que quizás le pueda llegar a alguien, pero más bien no para llamar la atención en sí, sino porque es lo que también nosotros hacemos, ¿verdad? O sea que básicamente nosotros hacemos lo que siempre hacemos, ¿verdad? Todos los días, que es sentarnos con un tereré, con un mate, y solamente que hay una cámara ahí, ¿verdad? Esa sería la única diferencia para mí, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Es algo que disfrutamos y que realmente el gozo está en hacerlo, vamos a decirlo, y como decir, llegar a esa verdad, llegar al ser supremo, llegar a la bienaventuranza, a la felicidad, nirvana, liberación, moksha, lo que sea, o a la resurrección, ¿verdad? Que es algo que seguro vamos a tocar también, ¿verdad? Con la reencarnación y todos los fines, vamos a decirle, de la religión. Y sí, ciertamente un espacio de exploración. Estoy agarrando mucho el micrófono. Quiero agregar una cosa que estuve pensando también, de que ponerle que evidentemente este va a ser el plato fuerte, o al menos una serie que vamos a hacer evidentemente contigo, ¿verdad? Y en lo que a mí respecta, lo que yo puedo decir, ponerle que es, como dice el dicho, errar es humano, ¿verdad? Errar es humano, y el conocimiento, no, yo diría, hablo de mí, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, si yo hablo, yo voy a hablar seguramente con un conocimiento muy superficial y, vamos a decirle, de oídas quizás, ¿verdad? Pero los que realmente quizás representan, volviendo a nuestra cultura occidental, civilización occidental, los que realmente son los intelectuales de categoría, vamos a decirle, intelectuales en serio, no sé, yo supongo que son los profesores de universidad, ¿verdad? Gente así que son analíticos en extremo, ¿verdad? Y intelectuales de alto calibre, ¿verdad? Y nosotros en realidad, o sea, en realidad yo, en realidad más bien mi tema es estudiar los puntos esenciales de lo que me interesa y inmiscuirme eso. Algo como cultura general sería, ¿verdad? Pero vos evidentemente al menos tener un estudio, como te digo, al menos la manera en la cual estuviste encarando el hinduismo, por ejemplo, profundo, ¿verdad? Y eso es la manera en la cual, como te digo, yo creo que yo ciertamente me beneficio, ¿verdad? De eso, y quizás también alguien pueda o no interesarse, ¿verdad? En eso. Bueno, vale muchísimo. Bueno, y pienso que estamos, se diría, en la misma línea. Es así como también entiendo yo. Y en verdad, acotando algo a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Te diría que la filosofía se puede encarar como la ciencia de todo lo que hay, la ciencia de la totalidad o la ciencia del ser, ¿verdad? Esa es la manera como han estado encarando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esa ciencia en realidad es una ciencia que se puede entender, se manifiesta por medio de lo que se llama la sabiduría. La sabiduría, que es la comprensión de la realidad. En definitiva, el buscador de la realidad es el meditador. Viene un poco a cuento lo que a propósito de la meditación dice Nisargadatta. Para el buscador de la realidad,
hay una sola meditación, dice. El riguroso rechazo a dar acogida a los pensamientos. Te menciono esto nomás como una manera que no es fácil de entender o de comprender de buenas a primeras, ¿verdad? Pero Nisargadatta mismo, cuando se refiere a la meditación, dice en otra parte, la meditación es el arte de obtener la fe por medio de la comprensión. Entonces, desde esa perspectiva, filosofía y meditación están íntimamente entrelazados, unidos, ¿verdad? Y creo que es válido ese eslogan que se diría que por alguna inspiración se te ocurrió a vos, ¿verdad? En algún momento dado. No, y vos sabés que justamente estuve pensando yo, bueno, tenés filosofía y meditación por un lado, y si le agregás un punto medio entre esas dos ideas, quizás podemos poner la palabra espiritualidad ahí como una especie de... Y después yo me puse a pensar, bueno, creo que la espiritualidad, ¿verdad? Porque la espiritualidad sería eso que vos hablás, ¿verdad? La manera de conectarse o relacionarse con esa realidad suprema que la gente hace a través de, puede ser la meditación formal, ¿verdad? O la oración, rezar, o prender una vela, o prender un incienso, o tener un pensamiento positivo. Eso sería la espiritualidad de la gente, pero que lo que yo ciertamente pensé, dije, bueno, en realidad vos tenés la religión por un lado y la espiritualidad por un lado, y la religión, como dice Jesús, dice, bueno, el buen maestro del reino es como un hombre, ¿verdad?, que quita lo nuevo, quita cosas nuevas de lo viejo y de lo nuevo. Entonces la cosa vieja, entre comillas, sería la religión, la cual tiene la fuerza y el poder de lo viejo, ¿verdad? Y la espiritualidad tiene la fuerza y el poder de lo nuevo. Entonces, llamarle son gente carismática la que tiene, justamente como Nisargadatta mismo, ¿verdad? De que ellos llegan a un estado en el cual ellos están profundamente imbuidos con Sócrates, y lo que hablamos ahora, Shankara mismo también, tienen su comprensión, como vos dirías, ¿verdad? Y esa comprensión trasunta en una explosión de conciencia que se traduce en el carisma, diríamos nosotros los occidentales, o la Shakti, dirían los hindúes, ¿verdad? Esa energía tan fuerte, emocional, sentimental, que te llega y te dice, bueno, acá hay algo que no es meramente humano, ¿verdad? Algo que viene de Dios o lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo pensé justamente, como decir, bueno, filosofía, meditación y espiritualidad. Y entonces, y somos muy espirituales, yo creo, y yo justamente en otras conversaciones también, ¿verdad? Yo pienso que eso es probablemente genético, ¿verdad? Nuestra espiritualidad o nuestra religión. Así como Chomsky aparentemente llegó a la conclusión de que el lenguaje mismo es genético, la religión probablemente también sea genética y por tanto está acá para quedarse. Yo suelo decir también con relación a la religión de que existe antes de la humanidad, porque si nos vamos a los prehomínidos, el cromañón, los neandertales, aparentemente ellos tenían también talismanes, entierros especiales y elaborados para la figura del chamán, o sea, tenían una especie de proto-religión o pseudo-religión. O sea, que antes del Homo sapiens, entonces si estuvo, eso significa que son miles y miles de años atrás, ¿verdad? Que evidentemente no tiene la sofisticación y estructura doctrinaria, vamos a decir, las religiones actuales y tradicionales, ¿verdad? Pero es una especie de chamanismo, podemos decirlo también, ¿verdad? O espiritualidad mismo también quedaría bien la palabra. Entonces, bueno, si es que esos animales tuvieron religiones, vamos a decirle, ¿verdad? En ese sentido, entonces nosotros tenemos religiones, y sea lo que sea en lo que evolucionemos, Homo galacticus, Homo novus, lo que sea, de acá a 500.000 años, 1.000.000 de años, esa gente va a tener religiones. De hecho, si algunos extraterrestres viniesen a la Tierra, probablemente van a tener alguna especie de religión o alguna especie de sistema filosófico o ideológico con el que tratan de estas cosas que nosotros tratamos, ¿verdad? Entonces, la religión ciertamente es algo importante, ¿verdad? Probablemente genético, y la espiritualidad, la manera en la cual conectamos, quizás cada cual a nuestra manera muy subjetiva y personal y particular de configurar el ser supremo, ¿verdad?
Y bueno, y después esa mediación, y entonces mi idea es de que la religión siempre permanece, ¿verdad? Como Jesús dijo, lo nuevo y lo viejo. Y entonces, pero el buen escriba, el buen hombre de su casa, el conocedor del reino quita lo nuevo de lo viejo y lo nuevo de lo nuevo, ¿verdad? No me acuerdo textualmente la cita, pero eso sería la religión como una cosa vamos a decirle, como algo totalmente establecido culturalmente, históricamente, y la espiritualidad como la manera en la cual la gente normal, ¿verdad? Como nosotros, conecta con sus propias concepciones y configuraciones de eso, y después cuando muere toda esa generación, verá los avances de esa espiritualidad, los descubrimientos, si equiparamos los descubrimientos científicos, se incorporan al canon, como Shankara el ejemplo, ¿verdad? Se incorporan a la gran cultura, la gran masa de las religiones, de las grandes religiones que llevan siglos y siglos de tradición, ¿verdad? Y entonces yo no desprecio ni la religión ni la espiritualidad. Evidentemente, ¿verdad? Ambas cumplen con su función y también la meditación y la filosofía, que es la idea de la Fundación Butanán. En realidad, en ese tema de espiritualidad y filosofía, yo tengo el siguiente enfoque muy específico. En realidad la filosofía no es otra cosa que la tradición filosófico-espiritual, le llamo yo, ¿verdad? Porque el espíritu, desde la perspectiva del significado del lenguaje, en realidad el espíritu no es otra cosa que aquello imperceptible, intangible, que penetra todo lo perceptible y tangible que desde el comienzo el ser humano justamente entendió que existía más allá de esto, de esta realidad, se podría llamar de realidad material, ¿verdad? Y a ese espíritu fue, digamos, configurándolo como lo que se podría llamar el ser supremo, de una manera, digamos, rápida que podríamos configurar. Entonces, la filosofía nunca se desprende de lo espiritual, ¿verdad? Y la religión, en cuanto a la religión, viene de la palabra religarse con el espíritu o con Dios, ¿verdad? Y esa es una tendencia que, por mirarlo y examinar dentro de lo que podríamos llamar la meditación misma, ¿verdad? La introspección y el examen de todo este mundo interior de pensamientos y sentimientos que tenemos, ¿verdad? Y que realmente nos permite ir explorando justamente este mundo, tanto exterior como interior. Entonces es ahí que nosotros descubrimos a través de esa meditación cómo aquello que se llama el ser supremo, el espíritu, o sea como fuere que se le denomine, ¿verdad? Dios, nombres que se aplican generalmente en todo tiempo, ¿verdad? Eso realmente uno lo descubre a través de la meditación, a través justamente de penetrar en nuestro mundo interior, donde realmente uno comprende que puede ser visto, encontrado aquello que a todo lo penetra, a todo lo satura, ¿verdad? Esa es la manera como yo encaro esto, y un poco quiero ir a la forma en que, digamos, se dio esto entre nosotros, digamos, en esta pequeña comunidad familiar, podemos llamarle, ¿verdad? El pequeño rebaño, por usar ese término muy usual entre nosotros, como usaba Jesús para referirse a sus discípulos y, en fin, a sus seguidores, en todo caso, ¿verdad? Este pequeño rebaño que, en definitiva,
tal como vos lo decís también en 50 luces, podría ser entendido como un ecosistema, ¿verdad? Donde este conjunto de elementos que conforman nuestra realidad vital está actuando de una manera armónica, organizada, para conducir justamente nuestro derrotero hacia el descubrimiento de lo que se podría llamar lo esencial. Lo esencial que en el Dhammapada del budismo es equiparado con el espíritu, ¿verdad? O para descubrir nuestra propia conciencia en unión con la conciencia que se encuentra en todos los seres humanos como mínimo, hasta después entender que eso satura a todos los seres vivos, y como bien lo dicen en el hinduismo, por ejemplo, es la conciencia universal única, ¿verdad? Que está en todos los seres animados e inanimados, ¿verdad? Esa es una manera de poner. Pero quiero nomás volver a este tema que realmente implicaría, te voy a decir, hacer una hilación también de cómo esto se fue dando, ¿verdad? Sí. Recordando un poco que aún antes de que vos nacieras, que justamente fue el momento en que se manifestó en mí de una manera muy fuerte, muy poderosa, una como fuerza externa, yo le llamaba, ¿verdad? Que verdaderamente comenzó lo que se podría dar en llamar la transformación, que yo considero que es fundamental, la transformación que afecta no solamente a la mente, a la conciencia, una reversión y transformación de la conciencia, sino del cuerpo mismo, en el que está inherente esa conciencia, que la mente, por llamarle en la forma como le llama actualmente la proceso ciencia, de cognición. proceso de cognición que opera en todos los seres vivos, no solamente en los que tienen cerebro, sino que en todos los seres vivos de todas las escalas, del menor nivel, digamos, de conciencia, y en donde el conocimiento equivale justamente, como dicen en ese estudio científico que actualmente hacen, al hecho de alumbrar un mundo, ¿verdad? Cuando uno está en conexión con el entorno o con lo que implica, te voy a decir, lo que se considera que es en cierta forma diferente a esa estructura que conforma cada ser vivo, ¿verdad? Entonces conoce por medio de ese proceso de cognición lo que se llama digamos, el mundo, que le permite ser una sola cosa con aquello con la que se conecta, ¿verdad? En cierta forma así lo pongo yo, pero eso ya es un poco divagar. Lo que quiero volver a insistir es en este tema de que en aquel entonces en que realmente en mí comenzó aquello, cuando yo era un ateo irredento, como le llamo, ¿verdad? Entonces eso comenzó en mí poco antes de que vos nacieras, y dio lugar a un proceso, se puede decir a un proceso que de aquel ateo irredento me hizo comprender en este tiempo de que realmente el ser humano se desarrolla, así como se desarrollan en conjunto todos los integrantes de la vida misma, sí, de la vida misma, ¿verdad? De una manera armónica, ¿verdad? De una manera sostenida, va en un proceso de increscendo, se puede decir, al punto de que la conciencia misma se va expandiendo, se puede decir, conociéndose a sí misma, ¿verdad? Viendo lo que es. Sí, te puedo interrumpir un poco nomás sobre ese punto de que eras ateo y después es un fenómeno que, ¿cómo te digo? Yo suelo encontrar, o sea, que en comunidades en internet, ¿verdad? Hay evidentemente
gente que se reúne y chatea y mensajea y comparte, ¿verdad? Y como sabes, estoy en una de esas comunidades de los iluminados, podemos decir como ellos se llaman a sí mismos iluminados. En algún momento dado, ¿verdad? Eso era lo que yo también pensaba. Bueno, en fin, lo que se puede decir es que vos tenés un foro así de gente que le gusta compartir todo este sabor muy particular de estas experiencias, ¿verdad? Y mucha gente que entra en el foro, ¿verdad? Entra en un lugar, en un grupo así y dice, yo era un ateo, pero después tuve una experiencia de transformación profunda. Mi mente, mi conciencia, mi cuerpo, así como decir, la transformación les vino a ellos como, así como dijiste, como una especie de fuerza externa que te viene con una fuerza arrolladora y sencillamente, no sé, desmenuza o derrumba toda tu estructura de creencia anterior y vos te quedás algo parecido como le pasó a San Pablo, podemos decir, ¿verdad? Él en realidad le perseguía a los cristianos y después, ¡puf! ¿Entendés? A Jesús ahí, bueno, y un cambio de 180 grados. Bueno, lo que digo nomás es, mucha gente que, bueno, yo soy ateo, yo soy esto, yo soy lo otro, pero llegan tienen un encuentro con el Espíritu, podemos ponerlo así también, ¿verdad? Y eso necesariamente cambia toda su vida, pero realmente su mente y su sistema de creencia y su psicología y entonces ellos dicen, bueno, buscan esa especie, bueno, ahora qué tengo que creer, ¿verdad? O qué yo creía todo esto antes y no sé dónde estoy, ¿verdad? Así dice mucha gente, como te digo, que yo suelo ver en estos foros y eh, la respuesta que se suele dar en este foro de los iluminados le dice, bueno, mira, calmate, esto es algo que nos pasa a todos, no hay una manera vamos a decir, no hay un sistema de creencia en el cual vos podés cómodamente, con el cual vos cómodamente te podés identificar. Entraste ahora en esta nueva etapa de tu vida y vamos armando, como vos decís, en esa especie, la palabra que yo usé en ese proyecto filosófico de las 50 luces, que fue lo que dio origen a la fundación, ¿verdad? La palabra que yo usé era la pantocracia, ¿verdad? O una especie de ecosociedad en la cual cada célula, planta, flor, nube, hojita, persona, ser humano, incluidos poner el corazón, el hígado, el pulmón de la persona, está en una especie de, ¿cómo decimos? En una especie de equilibrio metafísico quizás, ¿verdad? No sé qué palabra usar, pero hay un equilibrio mayor que los meros desequilibrios parciales, ¿verdad? O fragmentarios o momentáneos o limitados que en realidad, como solemos decir, ¿verdad? El pequeño desequilibrio de un individuo, ¿verdad? Puede ayudar al equilibrio mayor. Jesús, estaba pensando hoy justamente, Jesús específicamente habla de eso cuando dice en un pasaje que dice, parece que se cayó una torre sobre 7 personas en Jerusalén. ¿Te acuerdas del pasaje? Y le dice a la gente, bueno, ¿qué ustedes piensan? Que esos 7 que murieron porque se cayó esa torre eran más o menos pecadores que ustedes o que los otros. ¿Entendés? Entonces lo que yo pienso es que ponerle que esas 7 personas mueren quizás, como solemos hablar, para mantener ese equilibrio de la ecosociedad o de la pantocracia, ¿verdad? Que está bajo una ley superior, podemos decir, ¿verdad? Que no podemos dilucidar como meros seres humanos, ¿verdad? Y bueno, y volvemos a lo supremo, pero eso no te quería decir con relación a los ateos que sufren una transformación inesperada, ¿verdad? Bueno, está muy bien eso. Creo que es válido y es aplicable a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que sí, mi manera de ver y entender por este tiempo es que todos en verdad debemos pasar por esa transformación hasta alcanzar el estado de pleno desarrollo del ser humano, de lo que el ser humano puede llegar a ser, se podría decir. Y ese desarrollo en realidad es lo que permite denominar al ser humano que ha pasado por esas experiencias o por esa experiencia un ser humano transformado, ¿verdad? Se le puede dar diferentes